Sean todos bienvenidos a esta nueva sección a la que nombré México, Historia de Tragedias. Este trabajo fue creado como trabajo PIA de la materia de tópicos de sociología, impartida por el mejor profesor de todos, el licenciado Osvaldo García Martínez. Mi nombre es Arturo Iván Contreras Castillo, estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión abordaremos un tema que fue y es aún considerada una de las peores tragedias que ha sufrido México a lo largo de la historia, la masacre de Tlatelolco de 1968. Aquí podemos ver que el índice es un poco peculiar en cuestión a lo quise hacer como una sátira. Una sátira es como una broma, yo lo veo como una crítica sarcástica de lo que se vivió en ese periodo, ¿verdad? Aquí podemos ver que el primer tema es soldados listos para atacar. Ahí ya se estarán dando una idea de la masacre que se vivió en esa plaza, ¿verdad? El segundo tema es la negligencia de la estúpida política, o bien resumido, una crítica directa como estúpida política, ¿verdad? Pero en la de ese entonces, ¿verdad? Aquí podemos ver que el tercer tema me enfoco más en los traidores, digamos que los autores intelectuales que orquestaron ese trágico suceso, ¿verdad? El cuarto tema es un poco más complicado, ya que afecta el tema que puse, titulado Mamá no llegaré a casa. Ya se estará dando una idea de lo que se vivió. Em, el cuarto o quinto tema lo titulé Se busca justicia. Aquí podemos notar o apreciar que ese tema más bien es como la relación jurídica de ese suceso. Bien, podemos iniciar con soldados listos para atacar. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, las cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. Eh, Pasemos al siguiente tema. Antes de pasar, aquí podemos ver los soldados, digamos, medio escondidos, ¿verdad? Siguiendo órdenes, listos para atacar, pero no a los estudiantes. Más bien los estudiantes fueron un daño colateral, porque en sí era una guerrilla en contra de más traidores. Fue un suceso horrible el que se vivió. Pasemos a negligencia de la estúpida política, o bien como dijimos, estúpida política como crítica directa. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, así se llamaba esa operación, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga que se estaban manifestando en ese entonces, especialmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien conocida como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura, entre muchas otras, como podemos observar, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República, ¿verdad? Aquí podemos identificar a los perros de guante blanco, así los llamé, así llamé a la imagen, en cuestión a que los traidores se vestían como estudiantes, como civiles, como maestros, y un modo de identificar esos traidores, esos perros, discúlpeme, profesor, los podemos observar como portadores de un guante blanco. Así se identificaban a esos traidores. ¿Y por qué digo estúpida política? Remontémonos a soldados listos para atacar, porque estos soldados en sí su objetivo era infiltrarse, no, perdón, era ellos fueron con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Como podemos observar, ahí están listos para el ataque,
Pero como podemos observar también, los perros de guante blanco, su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas, como bien mencioné, traidores. Ahora pasemos a los verdaderos traidores también, ¿verdad? No hay duda de que la masacre estudiantil de Tlatelolco se urdió de los sótanos de la esfera política, pero tuvieron que pasar más de 50 años, tanto tiempo, para encontrar otros culpables con igual o mayor responsabilidad. En cuestión a lo personal, yo diría que mayor responsabilidad, porque estos personajes de la historia fueron electos para proteger y salvaguardar nuestros intereses como pueblo de México, ¿verdad? Entre los que destacaron Gustavo Díaz Ordaz, el en ese entonces presidente de la República, Marcelino García Barragán y Luis Gutiérrez Oropesa, entre muchos otros grandes políticos de esos tiempos, ¿verdad? Ahora, en este tema es un poco más delicado por ser una sátira tan directa y muy poco, no muy poco, sino muy profunda, porque se titula Mamá no llegaré a casa. Como podemos observar en ese lugar, en la plaza, fueron asesinados más de 300 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se les considera uno de los delitos más brutales contra la humanidad. Ahora, ¿por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues expusieron qué derechos o algunos derechos se violaron ante los estudiantes. Por ejemplo, el derecho a la vida. Como podemos observar, 300 personas murieron en ese entonces. Esa imagen fue recreada en honor a los estudiantes que murieron en esa brutal batalla. El derecho a la libre expresión, se les violó ese derecho, se estaban manifestando y fueron brutalmente asesinados. El derecho a la seguridad jurídica, como bien podemos observar, los mismos militares que juraron defender la nación fueron los, digamos, eh, los principales atacantes. También sin dejar al lado a los perros de guante blanco. Se violó el derecho a la libertad y a la igualdad, a al derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, y a la integridad personal, entre muchos otros derechos como la protección contra la detención arbitraria, entre muchos otros, ¿verdad? Ahora, en cuanto a su relación jurídica, como podemos observar, lo titulé Se busca justicia, pues este evento está relacionado con cuestiones de derechos humanos, como bien pudimos notar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y violaciones a las libertades civiles. Las autoridades mexicanas utilizaron fuerza militar para disolver las manifestaciones estudiantiles, lo que resultó en pérdidas de vidas o lesiones. Y la matanza de Tlatelolco ha sido objeto de investigación y ha generado debates sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. Aquí podemos observar que eh, agrega esa imagen en cuestión a... Se debió de hacer de la mejor manera, o sea, no es como actualmente vemos que los estudiantes se manifiestan libremente y ya no suceden ese tipo de tragedias. Pero ¿por qué sucede esto? Porque la misma historia nos detalla lo que pasa con un mal manejo del cargo en cuestión al presidente. Como podemos observar, uno de los principales autores fue Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente, el presidente de ese entonces, ¿verdad? Ahora, en conclusión, la matanza de Tlatelolco dejó un legado complicado desde el punto de vista jurídico. Como podemos observar, en sí el poder político de ese entonces fue un chiste, o sea, no vieron por nosotros, por el pueblo de México, ¿verdad? Ellos más bien vieron por sus propios intereses, igual como muchos expresidentes, ¿verdad? A pesar de los avances en las investigaciones y las conciencias públicas sobre los derechos humanos, la búsqueda de justicia completa y la rendición de cuentas aún presentan desafíos. Este trágico episodio subraya la importancia de fortalecer el Estado de Derecho
y garantizar la protección de los derechos fundamentales para prevenir la repetición de violaciones similares en el futuro. Ahora, nosotros como estudiantes de derecho, como futuros abogados, jueces de tribunales, etcétera, tenemos la obligación y la responsabilidad de ver por los intereses del pueblo de México, para evitar este tipo de tragedias y encarcelar a los posibles atacantes, como los perros de guante blanco, como bien los llamé. Ahora, aquí podemos notar la bibliografía de dónde saqué la información y espero que esta pequeña presentación les sirva para que no sean como esos personajes del cargo público, ¿sí? Como bien mencioné, tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y creo que en lo personal, como estudiante, como futuro profesionista, abogado, juez, eh, yo quiero evitar este tipo de violaciones de derechos. Si me es posible, detener a todos los criminales posibles y dejar un legado. eh, no para enaltecerme, sino para que más mexicanos alcen la voz en cuestión a violaciones de derechos, que sean libres de expresarse y ver un verdadero México donde todos nos apoyemos y como hermanos, como nación, como vecinos. Agradezco mucho la atención que me dieron y agradezco mucho al profe que, como bien mencioné, es el mejor profe que hemos tenido. Me dio mucho gusto conocerlo y como ya dije, gracias por su atención. Esperemos vernos pronto y que esta presentación les sea de su agrado.